3 lapiceros, vos ya no hay ningún. Entonces ahí está con continuidad. Vamos a empezar. Antes de ver la definición de continuidad, vamos a ver dos ejemplos. Y pueden ver que ahorita todavía en los cortos no hemos puesto funciones definidas por tramos. Posiblemente en el siguiente ya vamos a tener esto, pero vamos a ver de que con las funciones de tramos es cuando se percibe más la importancia del hecho de que la función sea continua. Entonces lo que pasa es que muchas funciones se indefinen o presentan saltos en sus gráficas. Entonces vamos a poner aquí, considere las siguientes funciones. Entonces tengo una función que prácticamente es una línea recta con pendiente 1, pero que súbitamente, digamos, cuando x pasa de ser menor a 2 a mayor a 2, ahora cambia a x más 1. Luego tengo g de x, que sigue siendo, digamos, la misma función x más 2 cuando x es menor o igual a 2, pero que ahí está súbitamente, cuando ya x es mayor a 2, cambia a 6 menos x. Entonces aquí tenemos para el segundo tramo dos funciones completamente diferentes. Ahora, lo curioso acá es que, digamos, si quieren evaluar f de 2, utilizamos la primera función, 2 más 2 es 4, y g de 2 es, también utilizamos 2 más 2 es 4. Entonces estas dos son funciones que van a valer lo mismo, en x es igual a 2. Pero ahorita lo que vamos a ver es, vamos a analizar el límite de ambas funciones. A medida que x tiende a 2. ¿Por qué x tiende a 2? Porque ese es el comportamiento interesante. Digamos, números menores que 2 o mayores que 2, estamos sobre una recta y ahí tranquilamente los límites, para evaluarlos, sustituimos el valor de x. Pero estos se vuelven un poco más difíciles porque como tengo dos funciones diferentes, a la izquierda de 2 y a la derecha de 2, entonces tengo que proceder a evaluar los límites laterales. Entonces con f de x, cuando estoy a la izquierda de 2, aquí que no se nos olvide escribir la notación de límite cada vez que realicemos estos problemas, reemplazo f de x por x más 2. Entonces aquí ya puedo evaluar, aquí solo pongamos el 2 menos por mantener la misma notación. Evalúo, 2 más 2 es igual a 4. Entonces, digamos, el límite izquierdo existe, pero luego, ¿qué sucede con el límite derecho? Para que existiera el límite, este límite no solo tiene que existir, sino que tiene que ser igual a 4. Pero aquí ya como estoy utilizando números mayores que 2, tengo que utilizar la segunda función. Y aquí en este caso tengo que este límite es igual a 3. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Va a existir el límite de esta función cuando x tiende a 2? No. Entonces, vamos a ver que esta función sí va a tener un problema. Entonces, estos límites no son iguales. El límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. Entonces uno dice, bueno, está bien. ¿Qué sucede ahora con g de x? Con g de x vamos a hacer algo muy repetitivo, pero vale la pena hacer estos ejercicios repetitivos. Entonces aquí reemplazo números menores que 2, tengo que utilizar el primer tramo. Entonces me queda 4. Y luego evalúo el límite lateral derecho, donde ahora tengo que reemplazar la función g de x por 6 menos x. Entonces aquí resulta que 6 menos 2 es igual a 4. Esta recta parecía muy diferente, más diferente a x más 2 que el x más 1, pero aquí sí, digamos que los valores coinciden, son iguales. Entonces lo que va a suceder acá es que el límite de esta función de g de x sí existe y es igual a 2. A 4 es igual a 4.
Entonces lo que estamos viendo acá es que esta función f tiene como que un salto en x es igual a 2. Porque lo que pasa es que en algún momento a la izquierda está valiendo 4 la función y luego súbitamente pasa a valer 3. Entonces esta no es una gráfica tan exacta de f de x, pero prácticamente lo que nos está pasando es esto. Tenemos esta recta x más 2 y luego cuando estoy en 2 paso a esta función, pasa de valer 4 a 3. Entonces esta función, digamos, tiene como que una ruptura o una discontinuidad. En la primera no existe el límite, ¿verdad, Cristian? Sí, no existe en la primera. ¿Perdón? En la primera no existe límite. Gracias. Entonces ahora este tipo de comportamiento, el límite que no existe, no solo vamos a decir el límite no existe, sino que ahora vamos a tratar de decir que la función es discontinua. Y lo que nos está pasando con la función g, esta no tiene ningún salto. Entonces lo que nos está pasando, esta función g de x es como que una recta que va así. En 2 vale 4. Y luego cuando utilizo esta regla, esta función también empieza valiendo 4 y ya después, digamos, empieza a caer esta recta. Entonces la función g de x aproximadamente se mira de esta forma. Entonces aquí lo que podemos ver es que esta función no tiene, digamos, discontinuidades. Es en cierta forma una función sin rupturas o continua. Entonces ahorita lo que queremos tratar de hacer es, queremos tratar de expresar el término o la definición del concepto de continuidad, ya digamos utilizando conceptos matemáticos en vez de decir, bueno, gráficamente las funciones continuas tienen esta forma que no tienen ninguna ruptura, mientras que las funciones discontinuas, ahí sí hay rupturas. Entonces la idea es tratar de expresar esto con conceptos matemáticos, y la definición de continuidad es bien sencilla. Prácticamente podemos ver que todo gira con que el límite de una función exista y en cierta forma que digamos que también el valor de la función en ese número coincida con el valor del límite. Entonces ahí finalmente ya tenemos la definición de continuidad. Entonces una función f de x es continua en x es igual a a si cumplimos con esta condición. Y esta definición parece algo así como que muchas veces no entra mucho en juego, porque como pudimos ver, esta propiedad ya la estamos utilizando para evaluar límites cuando no tenemos que la función se indefine o algo. Y precisamente esa es otra importancia de que las funciones sean continuas. Funciones que son continuas, si quiero evaluar límites, entonces el límite coincide con el valor de la función. Entonces ahorita sí es necesario, digamos, que trate de explicar tal vez no tanto cuándo una función es continua, sino cuándo una función es discontinua. Entonces van a ver que en realidad sí hay un montón de condiciones para que la función sea continua. Entonces, ¿qué condiciones necesitamos? La primera que necesitamos es que f de a esté definida. Entonces, si la función se indefine, ya esa función deja de ser continua en ese número. La segunda, como que alguien tiene su micrófono habilitado y está platicando con alguien. La segunda sería que el límite tiene que existir. Pero estas dos condiciones no son suficientes para que la función sea continua, porque necesito de que el límite y el valor funcional sean iguales. Entonces lo que va a pasar es que si no satisfago una de estas condiciones, entonces la función ya deja de ser continua. Entonces, solo voy a escribir acá una función que no es continua, se llama discontinua.
Entonces la idea aquí hay varias formas de que tengamos discontinuidades. Entonces algo que nos puede pasar es que digamos que el límite de la función exista, pero el f de a no esté definido. Entonces aquí tenemos varios tipos de discontinuidades. Entonces digamos aquí pueden graficar cualquier función. Entonces tenemos esta función y aquí voy a decir que está el x es igual a a y luego voy a graficar el resto de la función. Entonces digamos aquí ¿qué sucede? El límite de la función existe, pero f de a no está definida. Entonces este tipo de discontinuidad se conoce como discontinuidad removible o agujero. Solo puedes subir un poco que no se mire. Cuidado. Gracias por avisar. Entonces aquí prácticamente lo que hacen es que grafican cualquier función que se pueda graficar de un solo trazo y en algún momento crean un agujero. Pero esa que tiene ahí graficada sí es continua. No, porque ¿cuánto vale f de a? Pero entonces, cada vez que hay un agujero, Sí. es una función discontinua. Sí, es discontinua, sí. Ah, ok, yo pensé que era solo como que cuando había una agarradita de espacio o algo así. Es que sí, esa es una discontinuidad más severa. Ok. Esa es más severa. Esta, digamos, la volvemos continua solo agregando f de a es igual a, en este caso sería 2. Entonces ya si uno rellena el agujero, la función se vuelve continua. Es como con los baches. Si uno quiere rellenar un bache es fácil, pero si ya, digamos, se cae un puente, ya volver a esa carretera continua, ahí sí cuesta más. Entonces, esa es la que es más interesante. Digamos, tengo aquí un agujero, pero luego resulta que también tengo cuánto vale f cuando x es igual a a, y luego tengo esto. Entonces, ahora aquí sí tengo un problema, porque lo que está pasando acá es que el límite de esta función no existe en x es igual a a. Entonces, el límite no existe. Existen, digamos, los límites laterales, el izquierdo y el derecho. Entonces, cuando tenemos este tipo de comportamiento, tenemos una discontinuidad de salto. Y otra que podemos tener es una donde ni siquiera existan los límites laterales, porque esto se entiende, digamos, que el límite de f de x existe. Aquí está implícito que los límites laterales existen. Entonces, aquí por lo menos sí existen los límites laterales, entonces está mal esta discontinuidad, pero puede haber una todavía más severa, una donde ni siquiera existan los límites laterales. Entonces ya ese tipo de discontinuidad es la discontinuidad que es producto de una asíntota vertical. Entonces digamos, podemos tener este tipo de comportamiento. Sí, esta gráfica está bien. X es igual a a. Entonces este tipo de discontinuidad se conoce como discontinuidad infinita o asíntota vertical. Entonces aquí ni la función está definida en x es igual a a, ni siquiera ninguno de los límites laterales existen. Ahora en algún momento sí tengan cuidado con algunos problemas capciosos. Hay veces que lo que les sucede es que, por ejemplo, la función sí está definida y todo, pero por algún capricho a alguien se le ocurre decir que a y f de a no está en donde está el comportamiento del límite, sino que lo ponen en cualquier otro punto diferente. Entonces, digamos, estas dos son muy similares. Aquí, digamos, f de a sí está definida, el límite sí existe, es digamos, aquí sería aproximadamente igual a 2, pero aquí lo que pasa es que f de a no es igual a este límite. Entonces, esta discontinuidad también es otra discontinuidad removible.
son muy similares estas dos. Lo único es que aquí sí ni siquiera hay un valor para f de a, mientras que aquí a alguien se le ocurrió rellenar el batch en el lugar equivocado. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer unos problemas bastante similares a los que hemos estado realizando, ¿cómo se llama?, en días anteriores. Pero ahorita solo vamos a tratar de completar la pregunta y decir, bueno, ese límite no existe, posiblemente ahí tengo un salto, o ahí tengo una asíntota vertical, o solo tengo un agujero. Entonces vamos a decir que vamos a determinar si la función dada es continua en el punto indicado. Y si es discontinua, vamos a clasificar el tipo de discontinuidad. Entonces solo vamos a poner acá, clasifique el tipo de discontinuidad. Entonces la gracia es que tengo una función que yo creo que ya la hemos trabajado o hemos trabajado algo bien similar. Entonces casi que la clase de hoy se va a sentir como un repaso de lo que hemos estado haciendo las últimas 2 semanas. Entonces ahorita digamos, tengo que analizar si esta función es continua en x es igual a 3. Entonces vieron que las condiciones de continuidad tengo que satisfacer las 3. Falla una de estas, la función deja de ser continua. Entonces si queremos contestar esta pregunta de la manera más abreviada posible, podemos tratar de evaluar f de 3. Cristian, perdón, sí. Cada vez que hay una asíntota, entonces es una discontinuidad infinita. Sí, es una discontinuidad infinita, sí. Una asíntota, pero vertical. Ah, sí. Vertical. Sí, horizontales no, estas de aquí son asíntotas horizontales, ahí no hay ningún problema. Ahí la función, bueno. Sí, pero gracias por hacer esa aclaración, es que sí. Muchas veces se le da más prioridad a la asíntota vertical que a la horizontal. Entonces resulta acá que si quiero evaluar f de 3, tengo, digamos, 0 partido 0. Entonces con esto, digamos, f de 3 está indefinida. Entonces como está indefinida, eso ya es suficiente para decir que f es discontinua en x es igual a 3. Pero la gracia aquí es que quiero ver, digamos, qué tipo de discontinuidad tengo. Entonces lo que está pasando acá es que quiero ver si por lo menos el límite existe. Y como van a ver, digamos, el límite sí existe porque tengo que factorizar el numerador. X menos 3 por x más 3 dividido x menos 3. Puedo cancelar esto y luego, digamos, ¿cuánto vale este límite? El valor de ese límite sería 6. Entonces, digamos, el límite de esta función existe, pero la función está indefinida. Entonces, aquí digamos qué tipo de discontinuidad tendría. ¿Un agujero? Sí, un agujero. Ajá. Sí, aquí el tipo de discontinuidad es un agujero. Pueden poner agujero, discontinuidad removible. Pero sí podría haber un doble agujero, ¿no? Porque si pongo el menos 3. Miremos en menos 3 solo para contestar rápido esta pregunta. F de menos 3 es igual a 0 partido menos 6. Esto es igual a 0. Entonces la función, digamos, sí está definida en menos 3. Y lo que observarías en este caso, si uno quiere evaluar este límite, es que este límite, sí te queda 0. ¿Por qué queda 0? Porque el denominador es diferente de 0. Sí, porque es menos 6, sí, perdón. Ya entendí. Sí, pero qué bien que hicieron esta aclaración, porque digamos en algún momento tienen un límite de la forma 0 partido k, esto es 0. Entonces aquí digamos la función sí es continua en x es igual a menos 3.
Y aquí, digamos, hay un agujero, porque lo que les está pasando es que esta función tiene esta trayectoria, es una x más 3, y cuando x es igual a 3 se indefine, pero se puede observar que del lado izquierdo y del lado derecho nos estamos acercando a 6. Entonces así vamos a ir haciendo cada uno de estos problemas. Aquí este segundo, este sí es un poco más complicado, por ese valor absoluto. Ese valor absoluto siempre anda ahí molestando. Entonces, digamos, aquí, ¿qué sucede? ¿Esta va a ser discontinua o va a ser continua? Cada vez que tenga un denominador 0, la función se indefine. Entonces, esta ya de entrada es discontinua. Pero ahora quiero preguntarme si por lo menos el límite de esta función va a existir. Y aquí tenemos un pequeño problema con esta g de x. Porque, como podemos ver, sigue siendo un límite de la forma 0 sobre 0. Pero el problema que tengo acá es cómo reemplazo ese 2x menos 6. O sea, el valor absoluto de 2x menos 6 no siempre es 2x menos 6. Sino este tiene dos valores posibles. Tengo que este es igual a 2x menos 6 si x es mayor que 3. Y tendría el negativo. ¿Sí? Y tendría el negativo de esto si x es menor a menos 3. Solo puede subir, es que no se mira. Cuidado, sí. Entonces, en esta sí tenemos que tener cuidado, porque digamos, si por ejemplo prueban un número como 0, el valor absoluto de menos 6 es igual a 6. Si utilizamos esta segunda regla, 0 más 6, me siguen quedando valores positivos. Entonces, aquí en realidad lo que tengo que hacer para evaluar este límite es trabajar con límites laterales. Entonces, siempre que observen el valor absoluto, van a tener que trabajar con límites laterales. Aunque no parezca a primera vista. Entonces, aquí lo que sucede es que tengo 2x menos 6 partido x menos 3. Y aquí ya puedo evaluar este límite, porque como pueden ver, aquí hay un factor común de 2. Entonces voy a poder cancelar ese x menos 3 sin ningún problema. Entonces ahorita como puedo cancelar x menos 3, este límite existe y nos está quedando igual a 2. Voy a poner más 2 para ser todavía más explícito. Y tiene sentido, porque prueban un número como 10, 20 menos 6, 14. Nuestro sería 20 menos 6, 14, dividido 7, nos queda 2. Y pueden probarlo también con 2.1 y les va a quedar 2. Entonces ya vi que está sucediendo a la derecha, pero ahora ¿qué va a suceder a la izquierda? A la izquierda de 3 voy a tener que reemplazar el valor absoluto por el negativo de lo que está dentro. Entonces aquí lo que me va a quedar es el límite cuando x tiende a 3 menos de menos 2, x más 6. Entonces esta tengo que ver cómo la factorizo. ¿Podría dejar el menos 2 afuera? Sí. El x y le pone un menos 3. Sí, esa es la gracia. Exactamente esa es la gracia. Entonces aquí tengo menos 2 por x menos 3 dividido x menos 3. Entonces como factoricé el menos 2, este x pasa a tener signo positivo y el 6 pasa a tener signo negativo y lo tengo que dividir por 2. Entonces aquí otra vez, digamos, puedo cancelar esto. Este límite me queda igual a menos 2. Pero ahora ¿qué sucede? Ya el límite cuando me acerco en ambas direcciones no existe porque los límites son diferentes. Y digamos este tipo de discontinuidad, ¿cuál sería? Sería una de salto porque los límites laterales existen pero no son iguales. Entonces aquí tengo una discontinuidad de salto.
Muy bien. Entonces vieron qué bonito. Entonces ya vieron que para que la razón por la que estoy preguntando que clasifiquen la discontinuidad es para que nos veamos motivados a estudiar los límites. Porque si solo les pregunto si es continuo o no, casi varios de los problemas se resuelven solo viendo si la función se está está definida en el valor de x. Solo, Cristian, una pregunta. Sí. Ahí donde dice valor absoluto de 2x menos 6 es igual a 2x menos 6 y menos 2x más 6, ¿ahí por qué se cambió el signo de las dos? Porque la gracia es que, digamos, si por ejemplo tengo aquí un número como x es igual a 2, si utilizo la primera regla tengo 4 menos 6. Entonces 4 menos 6 me está dando un número negativo. Entonces para que siempre me dé un número positivo tengo que cambiarle los signos a todos los valores que son menores a 3. Porque recuerden que el valor absoluto siempre es positivo. Ok. Entonces eso se hace siempre que sea valor absoluto, así queda valor positivo. Ajá. Sí, si esto siempre nos queda positivo, el valor absoluto es igual a lo que está dentro del valor absoluto. Pero si nos queda negativo, entonces tengo que multiplicar por menos 1 para tener un resultado positivo. Entonces estas funciones valores absolutos siempre, lo preferible es escribirlas por pedazos. Entonces luego tenemos esta otra. Y casi que todas las estoy trabajando las discontinuidades en x es igual a 3. Y todos estos problemas yo creo que los tengo en la página 28. Veamos aquí qué sucede. En la 31 están. Gracias, excelente, página 31. Y algunos posiblemente ya están realizando esto de manera más astuta, pero está bien. Y que posiblemente están escribiendo bien rápido las notas de clases y luego sus compañeros les preguntan, ¿pero por qué están escribiendo tan rápido? Tienen ahí un secreto. Entonces, aquí lo que sucede es que h de 3 no existe. Entonces esta también, digamos, no es una función que va a ser discontinua. En x es igual a 3, así es que sí hay que especificar en dónde para qué números de x es discontinua. Entonces luego lo que sucede es que tengo que ponerme a calcular los límites. Y aquí pueden hacer los dos límites laterales o pueden portarse un poco, pueden anticiparse a tratar de ver, digamos, qué está sucediendo con el denominador. Entonces lo que sucede acá es que tengo 3 menos 3 es igual a 0. Entonces este es un límite 1 partido 0. Y mejor todavía, no importa si tengo aquí números negativos o números positivos, al elevar a una potencia par, el denominador siempre nos va a quedar positivo. Entonces solo estoy poniendo aquí 1 partido 0 más para decir que no importa si voy por la izquierda, si voy por la izquierda o por la derecha, siempre me va a quedar más infinito. Entonces lo que sucede acá es que el límite no existe y ni siquiera existen los límites laterales. Entonces este tipo de discontinuidad, ¿qué tipo de discontinuidad sería? Infinito. Sí, infinita, sí. Y esta es donde tenemos, digamos, la asíntota vertical. Entonces lo que va a pasar es que si aquí tenemos x es igual a 3, y esto es un diagrama muy rudimentario de la función. Pero la gracia es que si me acerco a 3 por la izquierda me voy a más infinito, y si me acerco a 3 por la derecha también me voy a más infinito. Y estas otras partes tenderían a 0, pero ahí no me voy a poner a hacer más detalles sobre qué está pasando con las asíntotas horizontales de esta función. Entonces, como... ¿Sí? Solo, perdón, ¿puedes repetir por qué mencionó que se van a ir las dos al más infinito? Esa parte no... Porque esto es 1 partido 0.
Estoy dividiendo por un denominador que es prácticamente 0 y que cada vez está haciendo más 0. Ah, ya, gracias. De nada. Sí, esto sí, aclaraciones como estas, preguntas como estas, realícenlas porque sí, esa es la parte más difícil de límites. Analizar eso. Entonces, siempre que el denominador es 0, es una asíntota. Casi, porque si te queda 0 partido 0, aquí es posible que no haya asíntota vertical. Va, gracias. Sí, si queda 0 partido 0, infinito partido infinito, entonces esos límites indeterminados hay que ver cómo podemos utilizar el álgebra para simplificar esas expresiones. Pero no debería de tender al 0 en vez del infinito, porque entre mayor sea el número. No, es que lo que mayor es el número, porque vamos, aquí tenemos como un 3.001. Entonces hago 3.001 menos 3 elevado a la cuarta. Y luego esto es lo que tengo en el denominador. Entonces 1 partido ese denominador que es bien pequeño, me está quedando 1 a la 16. Entonces es un 1 seguido por 16 ceros. Entonces, pero debería ser, si hace el 3.001 menos 3 va a dar positivo. es positivo, sí, pero es un número pequeño, es un 0. Ok, sí, ya le entendí, perdón. Sí, ya. Sí, otra historia sería si aquí estuviera haciendo x tiende a infinito. X tiende a infinito, ahí sí está bonito. Entonces luego tenemos esta función y bueno, se me olvidó preguntar en dónde vamos a analizar la continuidad. Entonces este sí lo van a sentir un poco aburrido porque, digamos, ¿a qué es igual i de 3? Esto es igual a 16 menos 12. La raíz cuadrada de 16 menos 12. Nos queda la raíz cuadrada de 4 y esta es una raíz cuadrada exacta. Esto no es suficiente para decir que la función es continua. Entonces tengo que hacer ahorita el límite de esta función cuando x tiende a 3. Pero lo que vamos a ver es que esto va a ser prácticamente un oficio. Como esta función no se está indefiniendo en x es igual a 3, entonces literal, ¿sí? ¿Por qué puso 3 y no otro número? Solo porque les estoy preguntando que evalúen ese valor de x. Ok. Sí, o sea, podría haberles puesto 5, ya en 5 esa función se vuelve discontinua. Entonces lo que está pasando acá es que, sí, entonces aquí solo evalúo otra vez la raíz cuadrada de 16 menos 12 y como pueden ver el valor de la función y el límite de la función para ese número de x son iguales. Entonces aquí lo que está pasando es que esta función es continua. Ahora lo que sí es que hay que tener cuidado. Si x fuera igual a 5, la función ya sería discontinua. Incluso de hecho, esta función i de x es discontinua si x es mayor que 4. Entonces esto sí lo vamos a tomar muy en cuenta. Y este tipo de discontinuidad casi que no tiene nombre, porque lo que pasaría ahí es que la función se indefine, pero tampoco hay límites y no es que nos estemos yendo al infinito, sino simplemente aquí no... La gráfica de la función no está pasando para valores mayores que 4. ¿No sería que llega como a su tope? Es como a su tope, sí, el tope es en x es igual a 4. Entonces ahí vamos a ver que después de hacer esos ejercicios podemos determinar, digamos, los intervalos donde las funciones son continuas. Y va a ser algo bastante similar a encontrar los dominios de funciones. Entonces casi que así podemos encontrar los intervalos de continuidad, excepto para estas funciones definidas por tramos. Estas sí son las que nos van a molestar un poco. Entonces aquí, pero, ¿sí? ¿Cómo podría volver a explicar por qué es discontinua si x es mayor a 4? Porque lo que pasa es que, digamos, ¿qué sucede si quiero encontrar acá un i de 5? I de 5 es igual a 16 menos 20.
Aquí tengo la raíz cuadrada de un número negativo. Ajá, y no existe. Sí. Eso todavía va a quedar un poco pendiente, pero después de realizar este ejercicio vamos a ver ahora cómo se trabaja la continuidad sobre un intervalo. Entonces aquí vamos a... Ok, gracias. De nada, sí. Sí, esto no es parte del problema, pero alguien me dijo, ¿por qué x es igual a 3? Porque quise, pero lo que van a ver, pueden probar cualquier número menor que 4, la función siempre va a ser continua, y cualquier número mayor que 4, ahí sí hay problemas. Entonces tenemos, aquí esto está un poco repetido, dejémoslo así. Entonces tenemos esta última. Entonces esta última está bien interesante y otra vez donde vamos a analizar la continuidad es en x es igual a 3. Entonces ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Tengo que encontrar j de 3 y el límite de esta función. Y justo lo estoy probando en un valor de x donde estoy pasando de la segunda función a la tercera. Entonces, para encontrar j de 3, observo cuáles de las desigualdades tienen la igualdad. Es esta, entonces tengo que utilizar la segunda función. 9 menos 3 al cuadrado. Entonces, esto nos queda hacer. Entonces, excelente, la función está definida en x es igual a 3. Pero ahora tengo que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a 3. Pero ya de entrada me anticipo y miro como estoy cambiando justo en x es igual a 3, que ahí sí voy a tener que encontrar límites laterales. Con valores como 0 y 2 no es necesario evaluar límites laterales porque el 0 está completamente adentro de esta regla y lo mismo el 2. En los únicos que sí hay que hacer laterales es con 1 y 3. Entonces, si estoy a la izquierda de 3, tengo que usar la segunda función. Y aquí, como van a ver, nos está quedando 0. 9 menos 9 es igual a 0. Con números un poco mayores a 3. No entiendo ahí, o sea, Sí. ¿por qué lo hace como que 2 veces con el 3 y en el mismo? Pues, O sea, en una está evaluando x y en el otro límite, pero al final es lo mismo. sí, la idea es que sea lo mismo para que la función sea continua. Ahora, digamos, aquí no puse, aquí hay veces que en algunos problemas yo creo que hay uno así en el laboratorio, donde tienen como 3 o 4 funciones, entonces en la cuarta función les ponen como que, bueno, esto es igual a 16 y x es igual a 3, y borran la igualdad en esta desigualdad. Entonces puede que en algún momento, si quieren encontrar j de 3, no utilicen ni esta función ni esta, sino otra donde arbitrariamente se dice, bueno, en x es igual a 3, la función j tiene que valer esto. Entonces ahorita se vio muy repetitivo, pero igual, digamos, no importa si estamos haciendo cuestiones repetitivas, y eso todavía se va a ver un poco repetitivo, porque resulta que ahora números un poco mayores que 3, utilizo la tercera función, pero aquí lo que estoy obteniendo es 27 menos 27, esto es igual a 0. Y aquí tenemos dos conclusiones. Primero, que el límite existe y es igual a 0. Y la que es más importante, el límite de esta función es igual al valor funcional. Entonces, prácticamente, como estos tres son iguales, j de x es continua. ¿Por qué la primera no la tocó, el x más 3? Porque esta solo la puedo usarse para valores menores que 1. Ok. Entonces, digamos, ahí ya... Y esto es todo lo que haríamos. Yo creo que, si mal no estoy, este tema de continuidad lo vamos a continuar el otro martes. Ese martes, encima de todo va a haber corto. Yo creo que el corto de ese martes sí sería corto. Tal vez algunos problemas de asíntotas y continuidad lo dejaría para el siguiente corto. Pues entonces así tienen un laboratorio de continuidad. Que sigue siendo lo mismo que hemos estado trabajando, pero lo que pasa es que aquí sí hay que analizar un poquito más. Aquí no estamos ya evaluando límites de manera mecánica, sino que estamos tratando de ver dónde la función tiene saltos. El x es igual a 1, digamos, les puede quedar de tarea.
Y ahí se van a encontrar que tengo 4 y 8 de límites laterales. Ahí sí la función no va a ser continua en x es igual a 1. ¿Cuándo es que sabemos que usamos laterales y cuándo no? O sea, no hay, ¿no? Uno mira en las reglas, entonces uno mira en cuáles son los límites de las desigualdades. Entonces aquí se utilizaría límites laterales con 1 y 3. En los problemas con los que empezamos la clase, digamos en un problema como este, aquí lo miraría en x es igual a 4. Y en el de la clase, y en el de la clase solo miraría en 2 porque aquí es donde está cambiando la función. Entonces se miran como que en los números de transición. Entonces lo que vamos a tener acá es que una función f es continua sobre un intervalo vamos a decir sobre un intervalo I mayúscula. Si es continua en cada número de ese intervalo. Entonces esta definición no nos está diciendo mucho, pero lo que estamos tratando de decir ahora es que, bueno, en realidad la continuidad es una propiedad global, no solo la estamos viendo por puntos, sino digamos cada vez que trazamos las gráficas de funciones, vemos que, por ejemplo, esta está en un solo pedazo de menos infinito a 3, y luego hay otro gran pedazo de 3 a infinito. Entonces la idea es que ya pongamos, bueno, para cuáles números de x tengo garantizado de que la función va a ser continua. Entonces la gracia de acá es que todas las funciones elementales que vieron en precálculo van a tener la propiedad de que van a ser continuas en su dominio. Entonces las siguientes funciones son continuas en su dominio. Y esto se debe gracias a la propiedad de que ya en algún momento estábamos utilizando la propiedad de evaluación de que el límite de esta función es igual a f de a si f está definida en x es igual a a. Entonces ahí en la página 32 o 33, no creo que es en la 33, tengo una gran lista de todas las funciones que sí van a ser continuas en su dominio. Entonces cualquier función polinomial, estas van a ser de su dominio, son todos los números reales y también van a ser continuas en todos los reales. Tenemos las funciones potencias. Estas ya son un poco más, tenemos que tener un poco más cuidado porque recuérdense que algunas funciones potencias comunes son como la raíz cuadrada de x o x a la menos 1. Entonces estas dos en algún momento se indefinen. Entonces aquí el dominio no necesariamente son todos los reales, pero igual va a haber una gran cantidad de números para las cuales estas funciones van a estar definidas. Entonces otras que también son continuas en su dominio son las racionales. Un polinomio dividido otro polinomio. Y aquí la gracia es que aquí tenemos que evitar el denominador 0. Perdón, Cristian, ¿puedes subir un poquito? Es que ya no vemos la última. Ok. Vamos a ver. Pero entonces ahí solo sacando los dominios ya podemos saber de dónde a dónde son continuos. Ajá, esa es la idea. Esa es exactamente la idea. No, Cristian, Sí. donde dice polinomial, ¿es un 10? ¿O qué? No, este 10 es como un dominio, pero digamos con una notación como de cursiva. Ok. Que a veces que para distinguirlo de D mayúscula uno le pone, digamos, es como cuando uno escribe números reales, uno pone la doble barra. Entonces esto no es un 10, digamos, polinomiales serían funciones como a por x a la n más b por x más c. Eso es un ejemplo de una polinomial. Las exponenciales siempre están definidas. Y luego, digamos, tenemos, ¿cómo se llama? Las logarítmicas, las trigonométricas. Con las logarítmicas sí tenemos problemas, porque estas se indefinen para números negativos. Y encima de todo,
estas no están definidas en x es igual a 0, entonces ahí iríamos de 0 a infinito. Y hay otras que aquí si no me voy a poner a escribir los dominios de las funciones trigonométricas, porque tangente y cotangente sí tienen un comportamiento raro. Pero igual, todas estas son continuas en su dominio. Y lo bonito de acá es que, digamos, también las siguientes funciones son continuas en sus intersecciones de dominios. Entonces ahorita van a ver a qué me refiero con esto, con un ejemplo. Entonces, digamos, si estoy sumando dos funciones, estas van a ser continuas en el dominio que esté en ambas funciones. Entonces puede que alguna esté definida en todos los reales, pero si esta solo está definida de 0 a infinito, entonces el intervalo de continuidad de esta función suma va a ser solo de 0 a infinito. Lo mismo nos pasa con el producto. Se mantiene el dominio, pero hay que ver, digamos, que cada número esté formando parte del dominio de ambas funciones. Y la otra que también va a ser continua, entonces solo haciendo intersecciones de dominios, es f partido g. Pero aquí encima de todo voy a tener que excluir números de x que no nos estén dando un denominador 0. Entonces aquí es donde sí vamos a tener un intervalo de continuidad un poco más restringido. Tengo que ver los números que estén en los dominios de ambas funciones y encima de todo sacar los números para los cuales el denominador es igual a 0. Pero ahorita lo que están viendo es que prácticamente encontrar el intervalo de continuidad de las funciones elementales es lo mismo que encontrar el dominio de una función. Entonces eso es bastante útil porque entonces vamos a ver que ya el tema de continuidad lo podemos simplificar un montón y ya donde sí nos vamos a tener que preocupar con las definiciones de límites laterales y todo va a ser en el tema, entonces encuentre dónde es continua la función dada. Es en las funciones definidas por tramos. Ahí sí vamos a tener que utilizar los límites. Entonces volvemos aquí casi que a uno de los primeros temas de precálculo, cómo encontrar el dominio de una función. Entonces primero tenemos un problema aburrido que no tiene nada de gracia. Entonces aquí tenemos una expresión bien fea, pero la gracia aquí es este tipo de función, ¿qué tipo de función es? ¿Exponencial o no? Es polinomio, porque fíjense que las exponenciales son formas como 2 a la x, 4 a la x. Entonces este es un polinomio. La gráfica de esta función quedaría un poco fea, pero por el hecho de ser polinomio y como su dominio son todos los reales, el intervalo de continuidad incluye todos los números reales, que lo pueden escribir como R o lo pueden escribir utilizando notación de intervalo de menos infinito a infinito sin cerrar los paréntesis para infinitos, porque aquí, digamos, cuando ponemos un intervalo cerrado estamos diciendo que hasta ahí llegamos. Y con el infinito hay que mantenerlo abierto, porque ahí siguen habiendo más y más números adelante. Entonces luego tenemos una función g de x, por ejemplo esta. Y esto nos va a servir un montón a la hora que queramos graficar funciones. Entonces, ¿qué es lo bonito de tener ya esta propiedad de funciones elementales? Estoy dividiendo un polinomio dentro de otro. Entonces, esta es una función racional. Entonces, lo único que tengo que hacer es encontrar el dominio de esta función. Y la ventaja de esta función es que esta está definida siempre que x al cuadrado menos 3 por x sea diferente de 0. ¿Es 0 y 3? Sí, 0 y 3. Que ahí es donde sería discontinua. Entonces factorizo x. Entonces la gracia aquí es que para que sea continua ni x puede ser igual a 0 ni x puede ser igual a 3.
O sea que, digamos, si yo lo quisiera escribir, tendría que marcar de menos infinito a 0 sin incluir. Ajá, sí, excelente, sí. Ajá, Y de 0 a 3 también es continuo. sí, también, sí, porque puedo probar números como 1 y 2. Aquí con 1, digamos, me queda 6 menos 18 menos 12, partido menos 2. Ah, bueno, me queda ahí un número 6. 1.9 también, 2.9 también. Entonces eso es lo maravilloso. Obviamente, para terminar de analizar esta función con el detalle que merece, tendríamos que encontrar las asíntotas horizontales y las verticales de esta función. Y digamos, verticales, yo creo que solo va a haber x es igual a 0. En x es igual a 3, creo que vamos a tener un agujero. Y horizontales son y es igual a 0. Entonces la gráfica de esa función nos va a quedar bonita. No estoy muy seguro cómo nos quedaría, pero estoy especulando que... el 0 es donde tenemos la asíntota vertical. Yo creo que nos quedaría algo como esto. Va a quedar algo como esto la gráfica. El del diagrama es muy burdo, pero si factorizan x menos 3 en el numerador y el denominador, aquí ya solo les queda la función 6 partido x. Pero ahora aquí ya estos problemas ya no van a ser tan sencillos. Ahora ya tengo uno más feo, que es este. Voy a poner acá x al cuadrado. 16. Bueno, si pongamos este está bien. Aquí sí tenemos que tener cuidado, porque ya tenemos una función definida por tramos. Entonces lo que tengo que ver de primero es el dominio del valor absoluto de x y el dominio de la función polinomial. Entonces lo que pasa con el valor absoluto de x es que, digamos, el valor absoluto de x solo tiene como dominio de 0 infinito. Y aquí se incluye el 0 porque la función está definida para x es igual a 0. Entonces ya de entrada lo que nos va a pasar es que esta función, sin ni siquiera ver este punto contencioso, su dominio ya solo es de 0 a infinito. Entonces, aunque x al cuadrado menos 6x tenga un dominio que sean todos los reales, cuando uno mira la dirección de esta regla, para números menores a 4 utilizo esta función. Entonces aquí lo más lejos que puedo llegar es decir de que, bueno, utilizo esta primera función, esta va a ser continua de 0 a 4. Y ahorita voy a dejar abierto el paréntesis. Y luego esta otra, como empiezo en 4, aquí ya tengo cubierto el dominio de 4 a infinito. Entonces, luego, ¿qué sucedería? En x es igual a 4, ahí sí tengo que evaluar límites laterales, porque ninguna de estas dos funciones me puede decir sobre si la función h va a ser continua en x es igual a 4, porque aquí tengo un como salto de funciones. Entonces, el x... ¿Sí? ¿Por qué no incluyó el 4 en el primero? Porque como aquí en 4 hay un salto. En 4 hay un salto, entonces yo no estoy seguro si el dominio de esta función va a ser de 0 a infinito o de 0 a 4, paréntesis 4 infinito. Ok. Entonces aquí sí hay una pequeña diferencia entre dominio, el intervalo del dominio y intervalo de continuidad, pero es porque tenemos estas funciones por tramos. Entonces aquí sí tengo que encontrar este límite. 4 izquierda y 4 derecha. Entonces 4 izquierda tengo el valor absoluto de x. Entonces aquí tengo 2, la raíz cuadrada de 4. Luego a la derecha, si todo está bien, yo creo que no todo va a estar bien. Límite cuando x tiende a 4 más, ahora tengo que reemplazar esto por x al cuadrado menos 6 por x. Entonces aquí tengo 16 menos 24. Estos dos límites no son iguales. Entonces el límite cuando x tiende a 4 no existe.
Entonces lo que va a pasar con el intervalo de continuidad de esta función es que nos va a quedar de 0 a infinito. ¿Por qué no puedo poner menos 1? Porque para menos 1 utilizo la función raíz y la función raíz se indefine para números negativos. Pero encima de todo tengo que quitar ahora el 4. Entonces empiezo de 0 a 4 y ya de 4 a infinito. El 4 lo excluí no porque la función h esté indefinida en h es igual a 4, en x es igual a 4, sino porque los límites laterales no existen. Entonces este sí nos queda un poco curioso. Muy bien. Y aquí se puede jugar con este problema si cambio el orden de las funciones. Entonces ahí sí tenemos la posibilidad de que nuestro límite vaya de menos infinito a infinito. Pues hay más posibilidades. Entonces ahora tenemos esta última que es con una suma de funciones. Que estos son los problemas de dominios que siempre causan alguna confusión. Entonces ahí ya tenemos dos funciones que las estamos sumando, pero cada una de ellas tiene dominios diferentes. Esta raíz cuadrada de x más 1 más un x más 4 dividido x menos 4. Entonces lo que tengo que hacer acá para encontrar el dominio de esta función, que al final ahí sí vamos a coincidir con el intervalo de continuidad, es encuentro el dominio de esta y encuentro el dominio de esta. Entonces lo único que tenemos que tener cuidado es cuándo se indefine esa raíz. Aquí lo que necesito es que x más 1 siempre sea mayor o igual a 0. Entonces resto menos 1 en ambos lados de la ecuación. Y aquí lo que nos queda es que x tiene que ser mayor o igual a menos 1. Entonces la primera función nos está dando de dominio de menos 1 a infinito, incluyendo el infinito, el menos 1. Porque aquí todavía tengo raíz cuadrada de 0, eso todavía es válido. Pero ahora tengo que ver qué sucede con la segunda función. Y estos dos límites, estos dos intervalos de continuidad nos van a quedar muy similares. Entonces lo que pasa con esta es que no puedo permitir que x sea igual a 4 porque no quiero un denominador igual a 0. Entonces aquí lo que está pasando con la segunda función es que su dominio es de menos infinito a 4 y de 4 a infinito. Entonces luego, ¿qué tenemos que hacer para escribir ya el intervalo de continuidad de y de x? Tengo que ver cuáles de estos números están en ambos intervalos. Pero digamos, ahí podría probar usar 0 o no. 0 nos va. 0, con 0 se puede. Y es más fácil, siento yo. Sí. Pero entonces miramos qué pasa acá. De menos infinito a menos 1 voy a tener que excluir todos esos valores. Porque observen que el número más bajo que puedo poner en el dominio de la primera función es menos 1. Entonces aquí a pura fuerza tengo que empezar en menos 1. Pero no me puedo ir infinito, porque el problema es que para ir infinito tengo que pasar por 4. Y por 4 la función se indefine. Entonces como nos quedaría el intervalo de continuidad sería este. Pero es prácticamente lo que tengo que hacer es que tengo que excluir x es igual a 4 y todos los números que son menores a menos 1. Entonces aquí estoy escribiendo este intervalo tomando en cuenta, no puedo utilizar ningún número menor a menos 1 y no puedo usar el número igual a 4. Entonces este intervalo de continuidad sí nos quedó un poco extraño, pero digamos esto es lo que sería. ¿Y por qué acá no se usaron límites como la de arriba? Buena pregunta. Sí, digamos, aquí no usé límites. Voy a decir que no fue necesario usar límites porque la función no está definida por tramos.
Bueno, aquí sería I de X. Eso último si no entendí, ¿lo podría explicar? Por favor? ¿Cuál? ¿El intervalo de continuidad o por qué no utilicé límites? Ajá, ¿por qué fue que no utilizó los límites? Porque aquí tengo la ventaja que esta función no está definida por pedazos. Digamos, y aquí si hubiera tenido que haber hecho límites y por ejemplo tengo algo como esto. Y digamos, aquí puedo poner cualquier valor intermedio. Entonces, digamos, si x es mayor que 0. Sí, este sí estaría bien bonito. Vamos a poner mejor si x es menor a 0. Igual no importa mucho el orden de esto. Aquí sí tenemos una complicación adicional. Pues entonces primero tengo que analizar el dominio de esta función. Esta iría de menos 1 a 0. Esta de acá iría de 0 a 4 y de 4 a infinito. ¿Y por qué aquí sí tengo que usar límites? Porque tengo que verificar que en x es igual a 0, estos límites laterales sean iguales. Entonces x0 menos me está dando raíz cuadrada de 1 y x0 más me está dando 4 partido menos 4. Entonces aquí sí tengo que usar límites laterales. Y precisamente por estos límites laterales creo que vamos a hacer un problema más acá. Que es encontrar un número que nos fuerce a que la función sea continua en ese punto. Entonces prácticamente pueden ver, no está definida por tramos, solo encontramos dominio. Esta sí, entonces aquí sí tuve que hacer límites laterales y en estas dos, ninguna de estas funciones estaba definida por tramos, entonces por eso es que no tuve necesidad de utilizar límites laterales. Entonces esto sí es algo que es un poco una habilidad que van a tener que practicar un poco. Pero pueden ver que realmente para forzarlos a utilizar límites y ya la definición completa de continuidad, va a haber una predilección por las funciones definidas por tramos. Entonces aquí solo voy a hacer un ejercicio más el día de hoy. Yo creo que es más que suficiente. Si terminamos temprano hoy no importa porque al fin y al cabo quiero que descansen antes del laboratorio. Pero sí quiero hacer este problema curioso. Encuentre el número C tal que f de x sea continua en x es igual a 1. Este está bien bonito. Estos son de los problemas que evalúan un montón de aspectos de matemáticas, cómo evaluar funciones, cómo evaluar límites, cómo utilizar continuidad, cómo resolver ecuaciones. Entonces este está bien curioso. Entonces lo que sucede con esta función es que esta va a ser continua, digamos, en todos los reales. Y ahorita solo puedo llegar de menos infinito a 1 porque como hay un cambio de regla en x es igual a 1, entonces ahorita lo más que puedo decir con esta función f es que es continua de menos infinito a 1 y luego de 1 a infinito. Y aquí me salvo, esta función se define para valores de x menor a menos 1, pero afortunadamente en esta regla no vamos a andar metiendo ningún valor negativo de x, entonces aquí también siempre estoy definido. Entonces, el único problema donde puede que no tenga continuidad es en x es igual a 1. Entonces, la gracia aquí es que tengo que evaluar los límites laterales. 1 menos y 1 más. Y justo utilizo donde estoy cambiando de regla. Entonces, aquí tengo que hacer c por x al cuadrado más x más 2. Entonces, ¿a qué va a ser igual este límite? C aquí es un número cualquiera. C por 1 es 1. C por 1 es C más 1 más 2. Luego tengo que evaluar el límite derecho. Entonces aquí reemplazo
esta función f por su segundo tramo. X al cubo menos c por x más... aquí me va a quedar un número feo, pero igual dejémoslo así. 1 menos c más la raíz cuadrada de 2. Lo que vamos a ver es que este límite derecho es igual a f de 1. Esto solo lo estoy escribiendo porque recuérdense que con continuidad es necesario que estos dos límites laterales sean iguales y que sean iguales al valor de la función. Entonces, ¿qué necesito para que estos dos límites sean iguales? ¿Qué condición necesito satisfacer? Este lado tiene que ser igual a este lado. C más 3. ¿Cómo así? Es que los límites laterales tienen que ser iguales para que existan. Así tiene que dar el mismo resultado. Sí, pero lo que pasa es que ahora no tengo un número en específico, sino tengo el valor de esa constante C. Ah, ok. Entonces ahora tengo esto. Entonces ahorita lo que tengo que hacer es que tengo que resolver para C. Entonces la forma que resuelvo para C es que puedo pasar este menos C al lado izquierdo como más C. Entonces aquí tendría 2 por C es igual a 1 más la raíz cuadrada de 2 menos 3. Y luego lo que hago es que aquí ya puedo encontrar el valor de C. Si les queda una fracción no importa, solo escriban la fracción. Entonces C es igual a 1/2, abro paréntesis, raíz cuadrada de 2 menos 3. Y esto no necesito que lo simplifiquen ni nada, esto es lo más que se puede simplificar. Cuidado, yo creo que 1 menos 3 es igual a menos 2. Ahí estamos. Entonces este problema es bien curioso porque si tengo que aquí C es exactamente igual a este valor, la función pasa a ser continua. Con cualquier otro valor de C, por ejemplo 0, aquí ya nos queda 3 y 1 más la raíz cuadrada de 2, ahí no hay igualdad. Y solo va a ocurrir con este valor peculiar de C. Estos problemas ya los van a ver en el segundo laboratorio. Tal vez en la segunda tarea van a empezar a ver algunos de estos. Entonces sí son iguales esos dos. Es que los estamos forzando a que sean iguales. ¿Qué vieron que es lo interesante de esta pregunta? Encuentre el número C tal que f de x sea continua en x es igual a 1. Ay, pero esos ya están complicados, que dicen. Ya. Lo que pasa es que son problemas conceptuales. Sí, me gustan más cuando traen numeritos y no letras. Sí, esos son los problemas que más detestan todas las personas, problemas con incógnitas y variables. Pero aquí prácticamente lo que estamos haciendo es tratando de cerrar los dos caminos. Y tengo la ventaja de ese número C para mover mi función y forzar a que coincidan en ese punto. Entonces, digamos, ahorita nos quedan 10 minutos, pero como tienen un laboratorio un poco extenso hoy, yo creo que estamos bien. Todo lo que quería presentar el día de hoy ya lo presenté. Tal vez lo único que me hubiera gustado presentar es, por ejemplo, cómo evaluar algunos límites un poco extraños que involucran composición de funciones. Pero estos no, solo es de tener cuidado. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿cómo creen que vamos a evaluar este límite? Estos son unos que no son muy frecuentes. Pero solo, digamos, lo voy a poner acá para que miren qué sucede. Entonces, la gracia acá es que puedo evaluar de inmediato este límite. Pero el problema acá es que me queda 0 partido 0. Entonces, hay dos formas de evaluar este límite. O factorizan adentro esto, o colocan el límite en medio. Entonces, algo que pueden hacer, que están facultados de hacer con límites, es que aunque adentro tengan una operación raíz cuadrada, igual pueden factorizar esto
pueden hacer aquí la cancelación y luego les queda que esto es igual al límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 2 y ya solo evalúo esta raíz cuadrada. Entonces posiblemente así es como ustedes tienen en mente evaluar este límite. Esto es lo correcto, pero lo único que piden de detalle es que para poder hacer esta cancelación el límite tendría que estar adentro de la raíz. Entonces una propiedad que vamos a tener con límites es que si en algún momento estamos evaluando límites de funciones compuestas, una función adentro de otra función, en algún momento la operación de límite puede migrar hacia adentro de esta función y entonces ya podemos justificar de mejor manera, este límite sí existe, es igual a la raíz cuadrada de 4 y esto es igual a 2. Y este tipo de propiedad es la que se conoce como la propiedad de composición de funciones. Límites para composiciones de funciones. Entonces la idea, siempre y cuando estos límites existan y quieran encontrar el límite cuando x tiende a de f, y aquí voy a poner esta función con otro color de g de x, pueden en algún momento decir, primero encuentro el límite de lo adentro y luego evalúo la función de afuera con el valor que me está dando el límite. Entonces esta es una propiedad bien bonita. No se utiliza mucho a menos que realmente quieran ser muy detallados con su procedimiento para justificar por qué este límite es igual a 2. Pero esto, digamos, es prácticamente la última propiedad que tenemos de continuidad y composición de funciones. La composición la vamos a ver con más detalle cuando tengamos que derivar funciones por medio de la regla de la cadena. Entonces, aquí también no se olviden de la composición de funciones. Entonces, esto ya sería todo por hoy. Yo creo que esta propiedad ya en algún momento le hicimos en algún problema, porque yo creo que teníamos algo así como que encontrar el límite de tangente de un x menos 2 partido x al cuadrado menos 4. Y utilizamos la misma propiedad. Entonces, no sé si ahorita tienen una última pregunta en estos 5 minutos. ¿Nos salimos de la sesión o nos quedamos en esta? Mario les va a abrir una sesión porque yo pensé que podíamos continuar en esta, pero como que los sacan y luego tienen que volver a entrar. Una pregunta. Sí. Cristian, Ajá. ya era una propiedad que Mario nos dio unos 10 minutitos para comer. Nítido. Pues ustedes pueden pasar a comer ahorita y regresan a la 1. Gracias. De nada, sí, ahorita ya hicimos más que suficiente por hoy. ¿El laboratorio es un trabajo que tenemos que hacer y subir o tenemos que estar toda la sesión? No, si por alguna razón lo estás terminando antes de las 2:20, se puede mandar ya media vez lo estés mandando escaneado, ya te vas a poder salir de la sesión. Gracias. Sí, entonces eso no hay ningún problema. Sí, es que Mario ya... Sí, Mario, sí, ¿ya subiste el laboratorio? Ya. Ok. Muchas gracias, Mario. Ahora cerremos esta sesión e ingresemos en la otra, porque esta... Faltan 8 minutos para que se cierre, pero qué mal cabe de que te saquen. Pero, Cristian, ¿qué pasó en realidad? Lo que pasa es que yo ahorita apaché el botón de encendido, está al lado de mi computadora, lo apaché y me sacó, pero no sé si me ausenté entre 44 y 45, ¿pasó algo? Hice este problema. Pero no sacó a nadie más. No, curiosamente no sacó a nadie más, solo te sacó a ti. No, yo me salí por accidente. Bueno. Entonces, los veo a todos en el live.
Sí, ahí no. La hora límite para subir el laboratorio es a las 2:20. Sí, al final del periodo de laboratorio. Sí, aunque ahí Mario va a estar viendo el tiempo, porque todavía no sabemos si realmente les van a alcanzar los 80 minutos. Gracias. A ver, ya nos podemos salir, es que voy a Sí, comer. sí, dale. Regresen a la 1. Igual pueden estar comiendo mientras hacen el laboratorio, no se preocupen. Sí. Puedes ahí tu compu o tu celular ahí a tu mesa y no hay problema. Gracias. Gracias. Nada. Gracias. Feliz tarde, Cristian. Gracias. Feliz tarde, Mario. Por lo menos esta pausa sirve para que uno se refresque. Sí, aunque yo tengo que enviarles ahorita los de la transcripción, el link y conectarme ahí porque hay dudas. Ah, bueno, entonces te dejo, Mario, con esas labores. Bueno, adiós, Cristian. Adiós.